Y en tal sentido, pues vamos a darle la palabra al profesor magíster cienciarum César Cuadra Sánchez, quien nos va a hablar acerca de la importancia de la vacunación contra la COVID-19 durante la gestación y la lactancia. El doctor César Cuadra es biólogo, microbiólogo, egresado de la Universidad del Zulia y actualmente se desempeña como profesor de microbiología e inmunología en la Universidad Nacional Autónoma de Managua en Nicaragua. Tiene la palabra el profesor Muy César buenos días. Cuadra. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, todos los profesionales que nos están viendo desde aquí, desde Managua, Nicaragua. Con mucho cariño hacemos esta presentación para ustedes. Bueno, el tema es importancia de la vacunación contra COVID-19 durante la gestación. ¿Qué tenemos al respecto de la pandemia hoy en día? Es decir, qué es lo que ha pasado y cuáles son las estadísticas. Las estadísticas de esta semana de la OMS es que existen 452 millones de casos reportados de COVID-19 oficialmente y más de 6 millones de muertes. ¿Dónde estaríamos sin las vacunas? Estaríamos en más de 10 millones de muertes. Incluso en los casos reportados, a veces pueden quedar por debajo de lo realmente estimado. Se cree que hay unos modelos matemáticos que dicen que los casos, las muertes, sobrepasan los 18 o 20 millones durante la pandemia. Hay un estudio bien interesante que se hizo en Estados Unidos acerca de cómo las vacunas han prevenido las muertes y las hospitalizaciones por COVID-19. Desde el diciembre de 2020 a junio de 2021 se estima que se previnieron 240.000 muertes y 1.100.000 hospitalizaciones por efecto de la vacunación. Entonces, ya sabemos que la vacunación es algo importante para prevenir las complicaciones y las muertes por COVID-19. Pero está el caso de las embarazadas. ¿Qué pasa con las embarazadas? ¿Qué teníamos el año pasado más o menos a esta época con respecto a las vacunas y el embarazo? La mayoría de los ensayos iniciales, tanto los de ARN mensajero como las vacunas de adenovíricas, no tenían en su composición participantes embarazadas. Había temor porque las nuevas tecnologías de ARN mensajero y de vectoriales no se habían probado anteriormente a tan gran escala y no se sabían los efectos secundarios que pudiera haber. Había también y existen todavía fuertes mensajes antivacunas que calaban en la población, sembraban duda y miedo. Y además estaba el uso masivo de hidroxicloroquina, ivermectina, incluso productos naturales como eucalipto, vitamina C, etcétera. Entonces, prefería mucha gente utilizar este tipo de medicamentos, entre comillas, que vacunar a las personas. Y había falta de confianza, y hay falta de confianza en proveedores, sobre todo de los proveedores asiáticos y rusos. No había mucha confianza con respecto a ese tipo a las vacunas provistas por ellos. Pero eso ha cambiado. Y ha cambiado porque se ha obtenido mucha evidencia al respecto de los problemas de COVID-19 durante el embarazo. Como dijo la doctora Rivero, hay un riesgo elevado de un resultado adverso en el embarazo cuando la persona está infectada con COVID-19. Hay un mayor riesgo de admisión a unidades de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Hay también, por supuesto, un riesgo elevado a la preeclampsia light, a parto prematuro iatrogénico, a parto por cesárea. Incluso en los países de medianos y bajos ingresos, está aumentado el riesgo de muerte. Esto no sucede en los países de altos ingresos. Y además existe el estrés emocional que afecta a toda la familia. Una persona, una embarazada con COVID-19, por supuesto, los niveles de estrés, de angustia, aumentan, afectando a toda la familia. Pero gracias a Dios, tenemos que se ha ido aumentando el uso de las vacunas en las mujeres embarazadas. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, además de evitar los riesgos que ya hemos visto, de evitar los efectos, los eventos adversos durante el embarazo, también tenemos que las vacunas podrían ayudar a varias otras cosas
durante la pandemia. Primero, proteger al niño, porque los anticuerpos maternos podrían pasar por la placenta y protegiéndolo durante la gestación y la lactancia. También disminuiría el riesgo a infecciones a ginecólogos, que han sido bastante afectados durante la pandemia en los países del tercer mundo. También, por supuesto, ayudaría a combatir la transmisión y a generar inmunidad colectiva. Y además sabemos que la mayoría de los eventos adversos de la vacuna son leves y transitorios. En el febrero de 2021 hubo un cambio. En febrero de 2021, la mayoría de las dudas y la mayoría de las ideas que se tenían sobre las vacunas en la embarazada empezó a derrumbarse. Me acuerdo muy bien de una conferencia que dio el doctor Fauci, donde explicaba que se habían aplicado vacunas de ARN mensajero en más de 20.000 embarazadas para esa época, y no había habido ninguna alarma, ningún red flag, y que esto daba pie a empezar nuevos ensayos clínicos en embarazadas, sobre todo el ensayo de Pfizer. Y además el Ministerio de Salud de Israel, que era para aquella época el país donde había mayor cobertura de vacunas, también generó una directriz de que se vacunase a todas las embarazadas con la vacuna de ARN mensajero. Entonces de allí empezó a diversas asociaciones y diversos países a tomar en cuenta con mayor énfasis la vacunación embarazada. Pero ¿qué dice la evidencia actual? Los que me conocen saben que reviso todos los días la evidencia y estoy enviando a diversos grupos y a diversos profesionales esta evidencia para estar actualizando con respecto al COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Voy a hacer un pequeño resumen, pues evidentemente la charla no me da para darle todo lo actual, pero lo más importante lo voy a resumir. Primero, seguridad de las vacunas, sobre todo en las embarazadas. Primero, no pueden causar COVID. Ninguna de las vacunas causa COVID. La mayoría de las vacunas lo que hacen es insertar, generar o que se genere en el cuerpo del individuo la proteína S del SARS-CoV-2 y esto va a generar anticuerpos. No tienen mercurio. Ninguna de las aprobadas por la OMS tiene mercurio. Ni siquiera tampoco la Sputnik tiene mercurio. No se han encontrado problemas de seguridad en estudios preclínicos en animales. Es decir, cuando se hicieron los estudios preclínicos antes de pasar los ensayos con humanos, no se consiguieron problemas en aquellos animales gestantes. Los reportes iniciales en más de 20.000 embarazadas en Estados Unidos no indicaron problemas durante el embarazo. No hay mayor riesgo de aborto espontáneo mediante las vacunas de ARN mensajero. Y recientemente salió un estudio en más de 40.000 mujeres embarazadas donde la vacunación no estuvo asociada con parto prematuro, con mayor riesgo de parto prematuro o nacimiento de un bebé pequeño para su edad gestacional. En el caso de las vacunas adenovíricas, hay recientemente un metaanálisis, una revisión y metaanálisis, donde de 28 estudios que congregaban a 1.731 mujeres embarazadas, no hubo embarazadas vacunadas con vacunas de vectores adenovirales, no hubo ningún caso de trombocitopenia inmune derivada por la vacunación. De hecho, me fue difícil conseguir un caso de esta trombocitopenia inmune causada por la gestación, causada por la vacunación, y solamente conseguí un caso en gestantes reportado en Brasil. De resto, no hay casos reportados. O sea que el famoso problemas trombóticos asociados a la vacunación con AstraZeneca pareciera que en las mujeres embarazadas no se presenta. También hay otra revisión importante, muy reciente, del 7 de marzo, donde no se consiguieron efectos perjudiciales la vacunación no generó efectos perjudiciales en el embarazo
para el desarrollo fetal o resultados neonatales. No hay diferencias en hipertensión gestacional, preinclasia o incidencia de tromboembolismo entre las embarazadas y las no vacunadas. Embarazadas vacunadas y las no vacunadas. No hubo lesiones placentarias ni mustinatos. Esto está aumentando la evidencia y en este caso, esta revisión incluyó la vacuna de Johnson & Johnson, que es de vector adenoviral. La inmunogenicidad. Bueno, ya sabemos que la mayoría de las vacunas son seguras durante el embarazo, pero en realidad generan una buena producción de anticuerpos. Bueno, ya se sabe que las embarazadas generan una respuesta de anticuerpos igual a las personas no embarazadas cuando se les vacuna. Además, se ha conseguido en la sangre de cordón umbilical anticuerpos producidos por la gestante que recibió vacunas de ARN mensaje. O sea que esto podría proteger al feto. Y este es un dato muy importante. A los 6 meses de edad, más del 50% de los bebés nacidos en mujeres que se vacunaron con vacunas de ARN mensajero tenían anticuerpos detectables contra COVID-19, a diferencia de apenas el 8% de aquellas vacunas, de aquellos 8% de aquellos bebés que las mamás no fueron vacunadas, pero sufrieron COVID-19 durante el embarazo. Entonces, es importante saber que las vacunadas transfieren los anticuerpos al feto y al niño posteriormente y quedan protegidos durante un tiempo importante después de nacer. Ahora bien, ¿cuántas dosis y cuándo colocar? Se sabe que una dosis de Pfizer en la embarazada va a generar o se va a poder detectar anticuerpos en el cordón umbilical a los 14 días. Es decir, el niño no tiene, el feto no tiene protección inmediata por parte de la vacuna, sino a los 14 días después de una dosis de Pfizer es que se va a conseguir anticuerpos en el cordón umbilical. Pero importante saber que una dosis de Pfizer, si se coloca a menos de 3 semanas del parto, no se va a conseguir anticuerpos en el cordón umbilical. Entonces es preferible colocar la vacuna mucho antes del tercer trimestre. Y por supuesto, si se colocan 2 dosis de ARN mensajero en vez de una dosis, la producción de anticuerpos maternales y en el cordón umbilical va a ser mayor. También es importante saber que la transferencia placentaria de anticuerpos es directamente proporcional al número de semanas después de la segunda dosis. Entonces, es importante vacunar con el esquema completo lo más pronto posible para que esos anticuerpos se trasladen al desarrollo del bebé. Sin embargo, según varios estudios, se necesitan más datos de seguridad sobre la inmunización en el primer trimestre. Esto está controvertido. Ahora bien, son eficaces, ya sabemos que son seguras, son inmunogénicas, son eficaces para prevenir infección y hospitalización. Bueno, podemos verlo aquí. Las mujeres vacunadas tienen la mitad de la probabilidad de infectarse de COVID-19 y de hospitalización relacionada a COVID-19 que las mujeres no vacunadas. Ahora bien, está circulando Omicron. Omicron hemos dicho que es un poco más leve. Esto también sucede en las embarazadas. Bueno, resulta que no. Que las gestantes que no están vacunadas tienen un riesgo mucho más elevado que las vacunadas de tener COVID grave y de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, no podemos descuidarnos con las embarazadas a pesar de que esté circulando Omicron. Y además, para reforzar el hecho de que las vacunas se producen anticuerpos y estos pasan al infante, podemos ver que aquellas mujeres vacunadas con 2 dosis de ARN mensajero, sus hijos estuvieron protegidos
de la infección, de la hospitalización por COVID-19 en los primeros 6 meses. Aquí podemos ver cómo la efectividad de la vacuna en los hijos de esas nacidas, de esos hijos nacidos de pacientes vacunadas, como la efectividad de las vacunas para defenderlos de la hospitalización en los primeros 6 meses. Ahora voy a hablar de unos pequeños estudios de las vacunas que están en Venezuela. Estos estudios, por ejemplo, no habíamos conseguido estudios de Sputnik y conseguí uno de 773 embarazadas, donde la seguridad de las vacunas fue bastante buena, ya que las tasas de abortos espontáneos y de malformaciones fetales se correspondieron con la de la población general no vacunada. Este es un estudio descriptivo muy limitado, hecho en Rusia, donde la incidencia de COVID-19 en las pacientes embarazadas fue muy bajo, que estaban vacunadas con Sputnik 5, y vemos que por lo menos no hay ningún tipo de alerta con respecto a la seguridad de Sputnik en las embarazadas. También hay un estudio de seguridad en Brasil utilizando Sinovac y otras vacunas de ARN mensajero y vectoriales. Y podemos ver el primer dato que me llamó la atención en ese estudio es que la tasa de mortalidad de las embarazadas durante el primer año de la pandemia fue de 20%. Posteriormente eso bajó con la vacunación, pero la incidencia de eventos adversos relacionados a la vacunación fue bastante baja en las vacunas, utilizando las vacunas que son de virus inactivados, por ejemplo, la Sinovac, fue la que generó menor cantidad de eventos adversos durante este estudio en embarazadas. Podemos ver aquí están los datos de las embarazadas. Podemos ver que la incidencia de eventos adversos utilizando Sinovac fue mucho menor que las de AstraZeneca, Janssen y Pfizer Biotech. Volvemos a revisar esto. Vemos la incidencia de eventos adversos utilizando Sinovac, que es una de las vacunas que está en Venezuela, también fue baja en comparación con las demás vacunas y más del 90% fueron eventos adversos leves. Estos son los eventos adversos maternales y vemos que en todas las vacunas, ninguno de estos eventos adversos, el porcentaje de estos eventos adversos superó los de la población general no vacunada. Podemos decir que las vacunas son seguras para su uso durante el embarazo. ¿Cuál es la recomendación del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología? Es la vacunación a todas las gestantes, preferiblemente con vacunas de ARN mensajero versus la de Johnson & Johnson, que es de vector adenoviral. La vacunación puede realizarse en cualquier trimestre del embarazo y simultáneamente con otras vacunas. Las embarazadas y hasta 6 semanas, las personas hasta 6 semanas después del parto, pueden colocarse una dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19. Entonces, es hora de ir quitando esos mitos de los problemas relacionados a las vacunas y vemos que es la mejor opción para las embarazadas de manera de evitar las complicaciones de COVID-19. Y las conclusiones que podemos llegar es que las vacunas, principalmente la de ARN mensajero, que son las más estudiadas, son eficaces y seguras durante el embarazo. Las vacunas con vectores adenovirales, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca, parecen ser seguras durante el embarazo y todavía no sabemos a ciencia cierta la eficacia. No han sido estudiadas con tanta profundidad como las vacunas de ARN mensajero. Y las vacunas inactivadas, eso sí sabemos, son seguras durante el embarazo, pero quizás su eficacia sea más baja que las anteriores. Y definitivamente hacen falta más estudios para cuantificar eficacia y seguridad de las vacunas con vectores
adenovirales y inactivadas. Bueno, y llegamos al fin de nuestra presentación. Espero que haya habido algunos tips y alguna información que les sea de utilidad, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gran saludo a todos allá en Venezuela.